Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte y que estén ahorita con nosotros compartiendo pues este espacio de alimentos. Un gusto estar en este momento también con ustedes y con una gran invitada que tenemos el día de hoy. Recuerden por favor seguirnos en redes sociales. Me encuentran en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis, Vida y Muerte. También en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Recuerden también, esta entrevista está en este momento también transmitiéndose en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y también nos van a encontrar en TikTok para que quien pueda seguirnos por ahí también pues nos deje algún comentario, alguna reflexión o algún tema que les gustaría que nosotros tocáramos en el programa. Y bueno, fíjense que ya les decía que tengo una invitada muy especial porque ella está en Costa Rica. Ella tiene en este momento la oportunidad de compartir con nosotros este espacio a través de, pues, de esta tecnología que hay que aprovecharla hasta el tope. Y ella nos va a compartir un tema muy interesante y que nos va a dejar seguramente muchas reflexiones que tiene que ver con el perdón en el proceso de duelo. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante, pues, reflexionar sobre esta temática, ¿no? Eh, Voy a presentárselas. Ella es la doctora Melania Meneses Alvarado. Ella es licenciada en psicología con una maestría en psico-oncología. Ella labora desde hace 20 años de forma independiente en la consulta privada, apoyando procesos de elaboración de duelo por diferentes pérdidas. Tiene un proyecto llamado Psicoduelo CR, con el que brinda capacitaciones, charlas, cursos, talleres sobre procesos de duelo y también otro proyecto, Ositos del Recuerdo, para acompañar a las familias ante la pérdida de su ser amado. Lidera grupos de apoyo en duelo. Ha sido conferencista nacional e internacional en diferentes instituciones, asociaciones y fundaciones. Lidera la unidad de duelo de la funeraria Jardines del Recuerdo y también como voluntaria en la Asociación de Pacientes Oncológicos Digestivos en la Asociación Proayuda Post-COVID también. Pertenece a la Comisión de Estudio del Proceso Emocional de Ajuste a la Pérdida del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. Melania, bienvenida a este programa, tu programa, para que podamos hablar de esto, que ya es como para ti, pues de una gran experiencia en procesos de duelo, pero que es muy importante reflexionar sobre el tema del perdón. Bienvenida a Metamorfosis. Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Leti. Súper encantada de poder colaborar con ustedes, de participar en este espacio. Y bueno, como dices, sí, efectivamente, dar un poquito de luz y de orientación a todas aquellas personas que están pasando por diferentes procesos de pérdida, de duelo, ¿verdad? Que muchas veces lo que ocupamos es eso, como un empujoncito, una ayudita para poder trabajar, para sentirnos más plenos y para poder llegar a sanar desde el corazón. Yo encantada de participar con ustedes. Al contrario, Melania, si te parece, vamos a dar como entrada al tema. Y yo quisiera empezar a platicar contigo. Cuando nosotros, en esta experiencia vasta que tú tienes sobre el tema, cuando nosotros experimentamos un proceso de duelo, en ocasiones, pues podemos sí requerir la ayuda de un profesional como tú, y en ocasiones, pues vamos solucionando con nuestros propios recursos, con a la mejor apoyo en general por parte de los familiares, ¿no? A veces de las comunidades que también ayudan muchísimo. Pero hay un tema que a veces nos cuesta un poquito de trabajo y tiene que ver con el perdón. En esos seguramente momentos difíciles en los que o sí llegamos a este espacio o esta conexión con la persona que falleció, pues a resolver, ¿no? Cosas o asuntos pendientes, pero también puede ser que no hayamos tenido esa oportunidad y que eso, pues puede generar algunas complicaciones, ¿no? Pero platícanos tú un poco en tu experiencia en este acompañamiento que haces para personas que experimentan duelo, cómo poder identificar o cómo manejar esta cuestión del perdón y qué tan importante es para la resolución del duelo. Bueno, definitivamente trabajar el tema del perdón no es tan fácil porque pueden salir en diferentes momentos de mi propio proceso. Como lo bien lo mencionabas, puede ser que
Si hay un familiar que está enfermo y demás, yo puedo tener esa oportunidad quizá de reconocer algunas debilidades en la relación o algunas situaciones, ¿verdad?, que nos hacen tal vez distanciarnos y demás, y podernos perdonar. Y eso generalmente da un gran alivio Mm. al corazón, da un gran alivio a la vida, y no significa que no voy a hacer un duelo, por supuesto que sí, pero tal vez la carga emocional no sea tan grande. Sin embargo, cuando pues sucede tal vez una muerte repentina o en el mismo proceso empiezan a aparecer algunos pensamientos medios traicioneros de vez en cuando, ¿verdad? Que se nos vienen a atravesar y a truncar un poco el proceso. Ok, Como profesional, muchas veces tratamos de investigar como cuáles son esas peguitas que puede tener la persona doliente que no te deja avanzar. Sabemos que cuando perdemos a un ser amado, nuestra vida nos cambia. claro. Muchas veces se nos destruyen proyectos, tenemos que empezar a retomar muchísimas acciones y puede ser que por ahí también nosotros nos sintamos o nos veamos muy juzgados o muy entorpecidos en cómo continuar con la vida, cómo continuar con mi propia vida. Y si yo continúo con mi propia vida, puede ser que me genere alguna culpa también. Claro. Entonces, son como muchas acciones, ¿verdad?, que pueden llevarnos a que podamos reconocer que necesitamos perdonarnos. Y no necesariamente es el perdón hacia el otro, sino también el perdón hacia mí mismo, ¿verdad? Oye, Melanie, ahorita que tocabas justo ese punto del perdón a uno mismo, también es cierto, y eso seguramente nos pasa cuando tenemos, como bien decías, algún familiar enfermo en casa con una situación ya de mejor de fragilidad por una enfermedad o por la vejez o por alguna circunstancia importante. Y que también el paciente vive el proceso de duelo, ¿no? No solamente es cuando se fallece y se queda el duelo a la familia, sino también la propia persona puede vivir el proceso de duelo y bien pueden ser circunstancias como, no sé, la amputación de un miembro, ¿no? Cuando tienes alguna circunstancia específica, cuando a lo mejor los duelos se dan cuando ahora en COVID vimos que pues había muertes de muchos miembros de la familia al mismo tiempo, o bien también duelos por algunas cuestiones importantes donde incluso pues decides ir a radicar a otro país y te cambia la vida, como bien decías, porque ya estás en otro contexto, en otra cultura, en otra forma de vida. Y aquí también se experimentan como esa sensación a veces de culpa y de tener la necesidad de pedir perdón nosotros hacia alguien más, si somos personas con una enfermedad o una situación vulnerable, o incluso, como bien decías, a nosotros mismos, ¿no, Melania? Que no es tan fácil incluso reconocer que algo tenemos que perdonarnos, porque a veces somos, creo que los que más nos autoexigimos y los que quisiéramos haber cumplido con muchas cosas, con muchas condiciones. Yo escucho a veces, por ejemplo, mamás que dicen, es que yo debí de haberme atendido antes, por ejemplo, de esta enfermedad para estar más con mi familia y no voy a estar. Y entonces también generan como este tipo de culpas, ¿no? Culpas en las que también habrá que poner un poquito de atención, ¿no? Definitivamente nos damos cuenta que cuando experimentamos diferentes situaciones que vienen como a darnos un menión a la vida, ¿verdad? Una enfermedad, una pérdida, cambios importantes, cambios laborales, de trabajo, perdón, em, de país y todo este tipo de cosas, surgen muchas emociones al respecto. El ser humano es un ser Claro. emocional y a partir de ahí, estas emociones muchas veces nos juegan un poquito sucio, ¿verdad? Y entonces aparece la culpa de si yo hubiera. Aquí en el tema de los duelos, de las pérdidas, muchas veces son los famosos hubiera. Ujú.
son los que nos generan la culpa. Como decías, esta mamá que dice, si yo hubiera ido antes, bueno, es que tal vez en un antes no hubiera aparecido nada. Tenía Claro, que ser en este momento, ¿verdad? Claro, entender todo eso, nos lleva un pocotón de tiempo, pero en estos hubiera es donde ahí nosotros muchas veces nos quedamos como dando vueltas, ¿verdad? Y aparece algo que se llama el resentimiento. ok, Entonces, el resentimiento hacia nosotros mismos o hacia las mismas situaciones. Y desde ahí, la palabra resentir es estar sintiendo lo mismo, ¿verdad? Estoy ok, en el entonces estoy resintiendo. Y muchas veces ese sentir constante es lo que nos lleva a estos huecos de vida donde uno dice, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué yo no avanzo? ¿Y qué es lo que me sucede? ¿Por qué siento tanto dolor? Debería de sentir tanto dolor y aparecen entonces todas esas culpas si lo hubiera llevado antes, si no lo hubiera llevado, qué hubiera pasado si no hubiera hecho tal cosa, por qué no hice lo otro, claro, ¿verdad? Y nosotros nos cargamos con todo eso cuando tenemos que despedir a un ser amado. Y eso nos queda a nosotros, porque ya el que fallece ya falleció, así pero yo me es. quedo con todo eso. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver que esa repetición del sentimiento, de ese sentir, hacia dónde nos va dirigiendo. Ok. Eso es muy importante, ¿verdad? Hacia dónde nos dirige. Y que casi siempre, no sé en tu experiencia, pero no nos dirige a la parte positiva. Casi siempre vamos hacia el lado negativo, Sí, ¿no? sí. De sentir, como bien decías, que yo hubiese podido hacer alguna otra cosa, hubiese podido decir incluso algunas otras cosas, y de ahí aparece pues esta necesidad de me quedé con las ganas de poder Ujú, decir que lo quería o que me perdonara o que para mí no había sido un problema, ¿no? Cierta circunstancia. Y creo que en ese sentido, pues siempre existe, ¿no? Tú que trabajas en duelo, a mí me pasa un poco también con las familias con las que yo trabajo, que siempre existe un hubiera. Aquí no es el 100% que uno diga hice todo lo que, pero creo que aquí también es importante, como bien mencionabas, que en el momento uno puede dar lo que tiene justo en esa condición, en ese tiempo o en esa circunstancia, porque no tenemos el 100% del control sobre lo que puede estar pasando con una situación de enfermedad o de salir corriendo y encontrar el taxi luego, luego para ir al hospital, o que a lo mejor digamos, yo no hice lo que quería porque mi ser querido no quería ir al hospital y yo lo llevé, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas que siempre tienden más a dejarnos esta parte negativa de, pues, de culpa como tal, pero también de tristeza y también de algunas emociones que no resultan ser positivas y que pueden incluso estarse acumulando y traerlas por mucho tiempo, porque no siempre también la gente se atreve a abrirlo, ¿no? O a expresarlo cuando lo está sintiendo. A veces pasan años y lo saca hasta que de plano ya se vuelve algo insoportable, pero en ese sentido, Melania, ¿cómo ha sido para ti el tener que tocar esto? ¿Y qué podríamos empezarle a decir a la audiencia de Metamorfosis de cómo empezar a trabajar estos hubiera yo o no hubiera yo cuando estamos procesando pues la pérdida de alguien tan querido para nosotros? Yo creo que una de las principales cosas que uno debe hacer es reconocer lo que sí hice, lo que sí hice, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos como con ese pedacito de tiempo de el hospital, el medicamento, no fui, no llevé, no dije, y todo lo demás, ¿qué? Así, Esa parte también es muy importante, ¿verdad? Si bien es cierto, sí, esto pesa, pero toda la vida que compartimos juntos, yo trato mucho como de enfocarnos en eso. claro, ¿Cuál es mi historia de vida con ese ser amado? Y desde donde yo
la cuento, por ejemplo, porque cuando la persona llega a mi consulta, yo no sé nada de esa persona ni sé de su historia. Cuando empiezan a contarme la historia, uno empieza a ver cuál es la emoción que surge ahí. claro. Y uno aprende a detectar, Leti, ¿cierto? Uno Sí, empieza a detectar, mira, viene como, sí, llora mucho, la tristeza, el dolor, ok, está bien, el enojo, es que entonces, y se enojan con el cáncer o con la enfermedad o con el doctor o, ¿verdad? X, ok, hay enojo, y también vienen desde el automático, yo les digo desde el automático, cuando te cuentan la historia y usted dice, pero esto es como si estuviera viendo una película, no me genera nada, ¿verdad? Ok, claro. esos también. Y no es que no sientan, es que todavía están como en aquel shock, ¿verdad? De lo que ha pasado, que no pueden todavía externar una emoción específica. Pero en la culpa, uno de viaje lo nota hasta en esa parte de postura corporal, cómo la gente empieza a contar la historia, las Claro. personas, y ahí uno empieza a detectar qué es lo que está sucediendo, porque te empiezan a hablar desde el hubiera. Es que yo no lo llevé, es que yo no le hice, y me Ujú. quedo como, ¿verdad? Con esto, y yo les doy la vuelta y les digo, ok, cuénteme lo que sí hizo. Ok, Bueno, no, durante la enfermedad estuvo aquí, o mucho, como lo mencionabas, desde la parte del COVID de Costa Rica también fue afectadísimo y todavía hay personas que están como hasta ahora, yo digo, arrancando su proceso de duelo al respecto así es. y le cuentan a uno la historia de, es que yo mejor no lo hubiera llevado al hospital. Bueno, ¿y qué Mm, había pasado antes en casa? Y aquí en temas de COVID, yo creo que la culpa, ¿verdad? Si yo fui la que contagié y el así que se es. murió fue abuelito, por ejemplo, los más Claro. vulnerables, ¿verdad? Entonces, este trabajo de culpa o de hubiera, es que mejor no hubiera ido, es que yo mejor, ¿verdad? Porque me Claro. cargo yo también. ¿Cómo voy poco a poco reconociendo las personas que puedan estar hoy en el programa, hacer un poquito de ese insight y ver cómo estoy yo? Claro. ¿Cómo voy yo? Porque esa parte es muy importante. Muchas veces no ocupamos un profesional que nos diga esto y esto, pero estos para mí son recursos importantes. Cuando yo ingreso a Claro. un programa y escucho y yo voy reflexionando sobre estas situaciones, pues puedo llegar ya sea a pedir una ayuda adicional o de verdad a proponerme y decir, tengo que sanar mi corazón, tengo que sanar mi alma para poder continuar, porque es mi vida. Yo soy el que Así está es. vivo, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. Oye, Melania, fíjate que hay muchas personas que a veces de forma a la mejor constante dicen, ¿cómo resolver estas culpas y este perdón si la persona ya no está? Si Ujú, ya no me va a escuchar, si ya no me va a decir si me perdona o no me perdona, ¿no? Que es algo que por eso no siempre solicitan la ayuda de un especialista, porque dicen, no tiene caso que yo pida perdón si la persona a la que yo quería a lo mejor decirle que me perdonara porque sucedió esto, ya no está. ujú. En ese sentido, la pregunta sería, aun cuando ya no está la persona físicamente, ¿podemos trabajar estas culpas y este perdón justamente en cuestiones de resolución del duelo de una forma más sana, Melania? Claro, claro. Ahí yo creo que esta parte es, de nuevo, reconocer lo que sí hice y en lo que yo creo, ¿verdad? Porque mucho es la creencia de uno que no hice, esa culpa, Ujú. esas palabras que no dije, ¿verdad? Esos momentos que no estuve. El otro día me contaba una muchacha que ella estuvo el cuidado de su mamá y salió a comprarle pollito, porque era lo que le gustaba a la mamá, y cuando llegó, bueno, en el transcurso la llamaron que la mamá ya había fallecido. Es que yo, ¿por qué salí? Claro, Yo no le puedo decir por qué,
Mi respuesta siempre, no lo sé, pero qué cosas sí se logró hacer, ¿verdad? Cuando ya el ser amado no está y yo estoy como con aquel gusanito, ¿verdad? Y necesito Ujú, hacerlo. Yo muchas veces les propongo, bueno, haga un diálogo, algo muy simbólico, Leti, porque tal vez no okey, vamos a recibir el sí, yo te perdono. claro, No, pero se libera, uno libera esa carga emocional, liberas un poco el corazón, la herida como que va, la curita como que se queda un poquito más pegadita, ¿verdad? Ahí, ujú, escríbale, si usted tiene la necesidad, escríbale una carta, cuéntele lo que usted necesita. Visite el camposanto, el cementerio, donde esté y haga ese diálogo. claro, Si tiene que llorar, llore, pero libere usted. ¿Por qué? Porque soy yo el que está vivo y va a depender de mí mi propia vida también. Si yo me quedo con ese hueco en el corazón, eh, con la culpa, con no me perdonó, no me perdonó, no me perdonó, va a ser muy difícil que uno pueda continuar un poquito adecuado. Pero yo puedo generar estrategias, tomo una foto, le hablo, parecerá, no sé si lo más loco, pero son recomendaciones que ayudan mucho claro, a que la persona pueda liberar ese perdón. Y ya te digo, más que pedirle perdón al ser amado que ya no está, es perdonarnos nosotros. claro. Porque es cierto, a veces creo que empezando por estos momentos de decir necesito ir al cementerio o necesito escribir, creo que inicia con sentir que en ese momento estoy realizando esa conexión con esa persona, ¿no? El estoy teniendo un momento de oportunidad para conectarme nuevamente con esa persona y poder decir esto es lo que yo hice, pude o quise o hubiera querido hacer algo más, pero en las circunstancias no me lo permitieron o no estaba, en total presencia como esta paciente que te cuenta que se sale un ratito y Ujú, regresa y ya la paciente fallece, ¿no? Y que a veces tampoco consideramos lo que el paciente tiene la libertad de elegir de cómo concluir su historia, ¿no? A veces yo les digo a los pacientes que cada quien decide, incluso con quién y en qué momento suele cerrar su ciclo, porque a veces no es que no quiera a las personas, a veces dice, no quiero dejarle este momento en particular difícil de que yo fallezca y esté presente, porque sé que va a ser muy doloroso. Y eso sigue siendo como el acto de amor de esa persona y decir, no te voy a dejar ese dolor grande, prefiero que ya llegues y yo ya haya concluido mi historia, ¿no? Pero no siempre lo entendemos y quisiéramos que todo fuera como uno pues lo espera o lo planea o lo considera, pero bien dices tú ahorita, el perdón empieza también para uno mismo. El decir, pues es que no hiciste nada mal porque fuiste a comprar el pollito y regresas y pues ya no está, pero y estabas haciendo algo para gratificarla, para hacerla sentir bien y creo que eso es importante. Pero quiero preguntarte también algo que a veces se suele no sé, a lo mejor considerar desde otro punto de vista y es, ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, está, no sé, ya en una situación difícil y a veces le decimos, yo te perdono, ¿no? Que es como a veces pensamos que va a ser algo bueno para ellos y dicen, yo te perdono. Y las personas no nos dicen nada. O sea, como si ellas no nos perdonaran y también dejan como una cuestión difícil para los duelos de nunca me perdonó, nunca me dijo que esto que tuvimos de conflicto, pues ya estaba perdonado. Y de la misma manera, hay personas que yo he escuchado que de repente dicen, yo no tengo que pedir perdón a nadie ni a nada, ujú, porque ujú, hice lo mejor posible, ¿no? ujú, Ahí yo recuerdo, por ejemplo, y les voy a contar un poco, cuando mi papá estaba
en la terapia intensiva, a veces decían, pero por favor llévale un sacerdote o llévale algo para que él esté tranquilo con su alma. Y él textual dijo, yo no tengo que pedir perdón a nadie, ni tengo que perdonar a nadie. Yo estoy bien e hice lo mejor que pude Wow. mientras estuve vivo, ¿no? Y entonces, pero había siempre esa inquietud de decir, pero no, llévale. Y yo recuerdo que hasta el sacerdote dijo, es que esa es una forma de vida. Y yo solo puedo dar una oración, pero no puedo generar algo porque él no hizo algo con la intención de dañar a alguien, sino siempre buscó la oportunidad de ofrecer algo de lo que él sabía, ¿no? De lo que él podía dar de la mejor forma. Pero, ¿cómo hacemos también con esto? Cuando siempre pensamos que debe haber un perdón al final de la historia de vida de alguien y no lo tenemos. Ve qué lindo algo que me encontré. Las cosas no se dan por casualidad, ¿verdad? Dice que el perdón es un acto de amor, una actitud superior ante los demás y ante la vida. Implica entrega, es un acto de voluntad que solo yo puedo tomar esa decisión. El Exacto. perdón es un acto de amor. Por lo tanto, yo pensaría, ok, si yo he tenido una buena vida desde lo que yo considero y he amado, he hecho las cosas bien, porque yo tengo que pedir perdón. Justo lo que estaba diciendo tu papá, ¿verdad? Así Lo que es, dijo en su momento. No tengo que claro, pedir perdón, he tenido una buena vida, he amado, he dado amor, porque el perdón es un acto de amor. Él consigo mismo pudo haberse perdonado, Leti, desde su interior, ¿verdad? Muchas de sus acciones que quizá tal vez desde su percepción no estaban bien o desde la percepción de la sociedad no estaban bien, claro. y él se libera. Aquí muchas veces es que no me dice nada, pero tal vez me tomó la mano, Ujú, pero tal vez me escogió para que fuera yo la persona que estuviera en el momento de su fallecimiento. claro. Entonces es ver más allá del acto de decir perdón. Es toda una acción Ujú, que conlleva el perdón. Es esa actitud con la que yo voy a enfrentarme de nuevo en mi propio proceso también de duelo, claro. inclusive en mi propia muerte, ¿verdad? Me parece maravilloso lo que hizo tu papá. Qué lindo que todos pudiéramos llegar a ese estado, Sí, ¿verdad? sí, Y de pronto eso nos da hasta acercarnos a nuestra propia muerte en paz, tranquilos, liberados, entregados inclusive a la muerte, ¿verdad? Que es todo un tema, pero que bueno, si el perdón es un acto de amor, trataré de seguir amando. y esto que dices es importante, ¿no? Porque a veces ubicamos este perdón como al final, como ya lo último que uno tendría que hacer, cuando si nosotros lo hacemos de forma más reflexiva, de forma más constante, podemos tener ese perdón a nosotros mismos y tú hablabas de esa palabra, ¿no? Como acto de amor. ¿Y en qué momento tenemos ese acto de amor por nosotros mismos? No tendríamos que esperar a que ya llegue mi lecho de muerte para que entonces yo me perdone o perdone, sino si lo hiciéramos como un ejercicio de constante reflexión de nuestra vida, creo que andaríamos, como bien dices, un poco más liberados, ¿no? En estos cuestionamientos que a veces tenemos de por qué no hice esto, por qué no actué de esta manera, por qué estoy ahora en esta circunstancia. Y a lo mejor es justamente el reflexionar sobre el tema, ¿no? Sobre el perdón y la culpa que no tendría que ser siempre en los puntos finales o en una conclusión de un cierre de vida de nosotros o de un ser querido, ¿no? Yo creo que el tiempo de pandemia, siempre les digo, si no aprendimos nada en el tiempo de pandemia, de ya nunca vamos a aprender, ¿verdad?
así que es, nos enseñó mucho el estar cerca, el poder, ¿verdad? Ese tema de los abrazos. Mis papás así es. estaban largo y para mí era como, uy, 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 ¿verdad? No los puedo abrazar, no los puedo ver, ¿verdad? Y este Claro, tipo de claro, cosas. Y obviamente uno tratando de protegerlos también. Entonces, si yo no actúo o no llevo mi vida, por lo menos con un poquito de amor, ¿para qué llegar al final y lamentarnos o resentir acciones que yo ya no así hice es, y que ya yo no voy a hacer? así es. Si ya yo no las hice, ya no las hice. Pero si en este momento yo puedo hacerlas, trato de hacerlas. Trato de perdonar, de hacer un acto de amor, de estar, de compartir, de sonreír, de abrazar, de amar. Eso nos va llevando a que el final de nuestra vida sea un final de entrega, de que yo Claro, no diga, no, es que me hizo falta tal y tal cosa, no, es que me hace falta hablar con fulanito. No, liberémonos desde ya, tratemos de ir haciendo las cositas como desde ya. No sabemos cuándo será el momento, pero yo puedo claro, irme preparando para mi vida, no tanto para la muerte. Yo me preparo para la vida, para vivir. claro. Y eso sería más rico. Creo que nos liberaría mucho a los seres humanos de estar como con esos resentimientos y esos enojos y esas cosas, ¿verdad? De tanta venganza y tanta cuestión que hay. Intentemos llenarnos un poquito más de amor. Y que justamente bien decías al principio, Melanie, a veces si tenemos a alguien o nosotros mismos una enfermedad, pues son como oportunidades de reflexionar, ¿no? Porque nos va limitando, porque va avanzando conforme pasan los días, pero es cierto también que puede haber muertes súbitas, muertes inesperadas, ¿no? Por diversas cuestiones, desde un infarto fulminante hasta un accidente, pues, de cualquier índole que pueda existir, ¿no? Pues no sé, de transporte, auto, moto, transporte, lo que usemos, hasta alguna cuestión probablemente pues inesperada como fue el COVID, que no teníamos conocimiento y que fueron muertes masivas a nivel internacional y que tendríamos probablemente que reflexionar también en ese sentido, porque si hiciéramos estos actos de amor como tú nos compartes, pues estaríamos también más tranquilos, ¿no? De repente hasta en broma decimos, por eso no duermes bien, porque así traes la conciencia, ¿no? Que creo que en ese sentido, eh, pues puede ser sí una reflexión de decir, ¿por qué no duermo bien? ¿Por qué traigo pensamientos específicos? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo permitirme estar un poco más en paz conmigo mismo y con sobre todo con las personas que yo considero valiosas para mi vida? Y que creo que es eso, ¿no? Porque pues a veces simplemente decimos no puedo dormir y recurrimos pues a las pastillitas para que Ujú. me pueda yo eh, descansar un poco más de tiempo, el conciliar mejor el sueño, pero no vamos mucho más allá de también reflexionar por qué, por qué no estoy logrando dormir adecuadamente y sobre todo cuando está esta parte que tú mencionas muy bien, ¿no? De repensar, cuando ya estoy repensando constantemente algo, rumiando algo, es que tendría que poner cartas en el asunto para poder decir, ya lo resolví o hice al menos lo que está desde mi parte, porque también eso es importante, ¿no, Melanie? A veces queremos resolverlo desde el exterior, que el otro me pida perdón, ¿no? Y que ya entonces ya eso libere, pero no siempre o no debería de ser dependiendo del exterior. A veces empezamos por el interior, ¿no? Ahí, dentro de las cosas importantes es, yo perdono desde el corazón, yo perdono desde el amor. No tengo que esperar a que me pidan perdón o tener que yo decir, sí, te perdono. Yo Ujú, lo puedo hacer desde mí. Tal vez una persona me hizo algún daño, ¿verdad? Y no necesariamente
que estemos ya ante un proceso de fallecimiento, de muerte, y cualquier persona, ¿verdad? Yo perdono y me libero, yo, no claro. esperar desde la afuera, que venga y que pida disculpas y se arrodille ante mí y taca, taca. Al rato y el otro ni siquiera sabe que yo estoy esperando ese perdón. Así es. Entonces paso toda la vida esperando. Ujú. Entonces ahí de nuevo viene ese resentir. Vea, ya pasó tanto tiempo y no vino y no me llama y no me dice y no ta y no ta. Y quien quedó pegada soy yo. Así A es. quien se estresa soy yo. Quien no puede dormir soy yo. Y el otro tal vez está feliz, durmiendo tranquilo y yo aquí con la pensadera, ¿verdad? Esas son de las acciones que uno debería como más de intentar realizar. ¿Verdad? Inclusive, Leti, algo muy importante, la parte espiritual muchas veces juega un papel súper importante en nuestra vida con respecto al Claro, perdón, ¿verdad? De eh, ¿qué hago yo? ¿Desde dónde me posiciono para poder generar ese acto de perdón? ¿Qué estoy liberando cuando yo perdono? A mí, claro, mis actos, mis acciones, mi familia, mi todo, ¿verdad? De pronto perdonar implica liberar mucho el pasado, que muchas veces nos atormenta. Y ve que algunas veces las personas tienen estas agonías, ¿verdad? De larga estancia claro, y todo el mundo lo dice, ay, es que seguro le hace falta a alguien que hable, que traigan al ex esposo, que traigan al abuelo, yo qué sé. Y de pronto solamente yo puedo hacer mi acto de perdón de mi propio pasado, claro. perdono a mis padres, perdono, ta, 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 y de pronto ya yo voy liberándome, porque aquí tengo que resolver todo el asunto. Ya cuando uno trasciende, ya deberíamos de ir livianitos, ¿verdad? Exacto, Pero bueno, es parte de muchas veces las personas me dicen, ay, es que yo no me he soñado, ahora esas añoranzas de los sueños con esos seres así es. amados, ¿verdad? Y les digo, bueno, todavía probablemente hay mucha tristeza en tu corazón y quizá por eso todavía no tenés la libertad de poder generar esos recuerdos agradables donde tu ser de luz te viene a visitar. Yo les hablo de esos mensajes más románticos y más lindos, Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos muchas veces ir sanando, ir gastando el dolor, claro. inclusive ir gastando mucho el perdón también. Ujú. Hablarlo, conversarlo, pero no repensarlo. Gastarlo, 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 de tal forma que yo pueda ya estar un poco más tranquila para seguir viviendo mi vida y vivirla en honor a ese ser amado que ya no está conmigo. Lo que aprendimos, lo que vivimos, esos recuerdos, eso que sea parte de lo que yo voy a seguir experimentando en mi vida. Oye, Melania, ¿y nos podrías compartir alguna o algunas herramientas o estrategias que la gente pudiera empezar a hacer para empezar justo con este perdón constante, con esta forma de ir trabajando esa culpa, para que también pues podamos dejar ahí una semillita en las personas que nos escuchan en este momento? Bueno, habría un montón de cosas que uno podría hacer, pero yo creo que la primera es reconocer y aceptar que necesito o que debo trabajar en mi perdón, en el mío. Yo creo que esa es como la básica. Y después de ahí, sí, podríamos sentarnos, reflexionar un poco, ¿qué necesito perdonarme? Y puedo hacer el listado, si es que tengo que hacer un listado, o empezar a escribirme a mí mismo. Ujú. Yo me perdono por esto, esto y esto y esto y esto, ¿verdad? De pronto puede ser así. Y si es que yo necesito darle un perdón a alguien que ya no está conmigo, o no importa que esté, pero que yo ya no puedo relacionarme con esa persona, igual, yo puedo hacer una carta, de esas cartas que uno nunca envía, ¿verdad? Claro, ¿Por qué?
porque el escribir, la escritura implica que ya mi pensamiento puede quedar ahí y ya no estoy en la repensadera, ¿verdad? ¿Y qué hago después con la carta? Si quiere la entierra, la quema, la rompe en mil pedazos y Ujú. usted puede desde su interior poder decir, te libero, te libero, te entrego. Hay palabras, ¿verdad?, que uno necesita expresar. Claro, Te libero, fulanito, de mi vida, ya. Es una forma en cómo nosotros vamos en el poco a poco. Tal vez a la primera no me salga, pero si yo voy haciendo y haciendo, llega un momento en que ya simplemente pasó, ¿verdad? claro. Un acto que me gusta mucho es hacerlo como en el mar, ¿verdad? Ujú. Que yo pueda llevarme mis cartas y mis cosas y voy al mar y ahí libero todo, porque el Claro, mar se lo lleva. Y ya, ahí es una liberación muy rica que uno puede realizar, ya, desinflado un poquito esa parte y puedo continuar. Si no, pues busco un objeto, algo simbólico que me pueda ayudar también a poder reconocer ese perdón que necesito. Y en dado caso, desde la espiritualidad o desde la religión que se profese, ¿verdad? También puedo tener ese acercamiento para solicitar, para pedir, inclusive para perdonar. claro. Y ahorita pensaba, por ejemplo, que va a depender o dependerá cómo cada uno de nosotros tenga esa conexión con probablemente esta parte que mencionas de espiritualidad, ¿no? Habrá quien a lo mejor, a mí me parece, por ejemplo, cuando hay mucha gente que se va al mar, no sé, estas ceremonias que se hacen en el primer día del año, ¿no? Como de limpieza y demás, y se van al mar y a lugares donde hace mucho frío y se meten pero es como una forma simbólica de limpiar, ¿no? De quitarte toda esa pesadez seguramente que a veces traemos dentro de eso, la culpa, y es una Ujú, forma ujú. también de perdonarte, o como bien decías, la religión que cada uno tenga puede, empezar a realizar, pues, cuestiones en los que uno cree, en los que uno puede hacerlo, pero lo importante es hacerlo, no quedarnos ahí como que solito la culpa se va a desmoronar y se va a ir y el perdón igual, porque eso no sucede, ¿no? Bien, hemos dicho en algunos otros programas que el duelo no se resuelve con el tiempo. El tiempo es un factor, pero hace falta otras cosas que Sí, hacer y en eso está, pues ahora agregarle esto que nos compartes hoy de la culpa y el perdón y el trabajo que tenemos que hacer con uno mismo y con los demás, ¿no? Para poder estar entonces un poco más liberados de toda esa carga que realmente es una carga, pesa muchísimo y uno puede estar perdiéndose o atándose a cosas que no debería por no trabajar esto de la culpa y el perdón, ¿no crees? yo creo que si yo sigo en mi pasado, ahí rumiándolo, por supuesto que me voy a quedar ahí. No voy a empezar a vivir mi presente, ni me puedo proyectar al futuro. Cuando yo perdono es irme al pasado, porque son cosas que ya está, que ya se dieron, Claro, irme al pasado, perdono y vuelvo a mi presente sano. Esa sería la idea, así como as el balde de agua fría y me meto ahí, ok, taca, taca, hablo, perdono y ya. Y así es. vuelvo ya sin los puntitos negros, ¿verdad? Sí, Claro, eso es un poco la idea, de que yo pueda volver a mi presente libre, sano. Una acción que me gusta mucho realizar con las personas, especialmente cuando ya el ser amado no está, es, ok, pongo mi mano derecha encima de mi corazoncito, puedo cerrar los ojos y traigo a mi recuerdo a esa persona que ya no está, a la cual yo tengo o quiero pedirle un perdón. Y desde el corazón, Leti, es que desde el corazón uno claro, puede realizar un acto muy simbólico.
claro. Hágalo en la intimidad de su hogar, en el baño si es necesario, que a veces es el lugar donde uno puede estar solito, ¿verdad? En el automóvil, en algún momento se parquea y usted lo puede hacer, Claro. porque es muy simbólico para nosotros podernos liberar de esto. ¿Para qué? Para poder continuar, inclusive que Ujú. los recuerdos y la historia que yo vaya a contar de mi ser amado no sea desde la culpa, Así es, sino quizás sea una historia bonita y agradable. claro. Oye, Melania, ya se nos terminó el tiempo, o sea, fue muy rápido. Entonces, pues te pediría que nos hicieras algunas puntualizaciones que, bueno, ya las has estado haciendo a lo largo del programa, pero para que la gente tenga como un cierre muy puntualizado de lo que estuvimos hablando hoy de la culpa y el perdón. Y si también podemos tener la información de dónde te encontramos, dónde te siguen las personas y que puedan tener pues esta alternativa de contar con alguien experto como tú y con esta vasta experiencia sobre los procesos de duelo, también dónde podemos hacerlo. Gracias. Para cerrar, yo pensaría que no se nos olvide que perdonar es un acto de amor. Perdonar es un acto de amor. Yo soy una persona creyente y yo creo que si Jesús logró perdonar todo lo que hicieron, nosotros, ¿por qué vamos a seguir resentidos? Podríamos empezar a actuar desde el perdón para nosotros, no para el afuera. Eso es importantísimo. Vámonos a nuestro pasado y resolvemos las cosas allá en el pasado para que no se me Ok, vengan a este presente y yo pueda continuar con mi presente de una manera más adecuada, un poquito más libre, con el saquito más liviano, pesando menos el peso, ¿verdad? Que tengo, claro. muy importante. Y hago mis actos simbólicos. Lo simbólico, los rituales ayudan muchísimo porque desde aquí lo voy a leer como que algo se hizo. Las acciones generan que mi cerebro pueda computar que realmente lo logramos. Y esas serían como tres pautas importantes. Perdone desde el corazón, Ujú. perdone desde el corazón. Si tengo que trabajar varias veces, trabajo varias veces. Y bueno, pues yo encantada de compartir con ustedes. Yo estoy en Costa Rica, como lo mencionas también, y pues bueno, pueden seguirme en redes sociales, en Facebook como Psicoduelo, con P adelante, Psicoduelo CR de Costa Ujú. Rica. Ahí pues algunas charlas, algunos mensajitos, también promocionamos un poquito el tema de los ositos del recuerdo, que es una acción muy linda de poder tener ese osito de mi ser amado e inclusive mi objeto para poder pedir perdón, para perdonarme, para abrazar desde el corazón también. Y pues si alguna persona quisiera contactarnos ahí por las redes sociales, si quieren un poquito de orientación y asesoría, también hacemos las consultas de forma virtual. La tecnología nos ha ayudado muchísimo con eso también, ¿verdad? Y Claro, pues estoy para servirles en lo que pueda ahí comunicarles, orientarles y pues compartir también. A veces esto es un así es. conversatorio rico para poder liberarnos, acomodar un poco las ideas y continuar viviendo. Excelente, Melania. Pues nos dejas, yo creo que grandes oportunidades para trabajar esta culpa y este perdón, que bien lo dices, hay muchas herramientas, muchos recursos, el poderlo compartir también puede ser una buena estrategia, ¿no? Tú que manejas grupos, pues esa parte también suele ser de mucha fortaleza porque nos damos cuenta que no somos las únicas personas que podemos sentir pues esta culpa y que estamos atorados en ese perdón y que necesitamos, bien lo puntualizaste, también empezar por nosotros mismos, más que de afuera hacia adentro, a veces es el inicio de adentro hacia afuera,
para que podamos tener también pues una perspectiva y una forma distinta de relacionarnos con otras personas, con el mundo, con todo lo que somos como seres humanos, y creo que eso es lo importante. Y creo que va a ser muy interesante pues tener esta oportunidad de que si alguien necesita, pues con todo esto que nos compartiste muy valioso esta tarde, pues poder contactarte, poder seguirte y que podamos pues dar esa oportunidad de otro recurso más para trabajar estas cuestiones difíciles que bueno, el programa por eso se llama Metamorfosis, Vida y Muerte, porque tenemos que estar entre estos dos sentidos a veces, ¿no? Entre la muerte, pero también verlo como oportunidad para la vida. Y ahorita nos los puntualizabas muy bien, el tener esta oportunidad del perdón también nos hace vivir de una forma completamente distinta, menos cargados, más liberados y poder darnos la oportunidad de disfrutarla de otra manera, ¿no? Claro. Melania, pues me da muchísimo gusto que hayas podido tener este espacio y compartirlo con nosotros desde acá en la Ciudad de México. Y pues vamos a estar siguiéndote también con todas estas actividades que haces. Y un abrazo hasta allá, hasta Costa Rica. Y mucho gusto en que hayas estado con nosotros esta tarde. De verdad, muchísimas gracias. Yo encantada, fascinada de compartir con ustedes y de verdad mi agradecimiento y mi admiración al trabajo que también realizas, porque todos los poquitos van ayudando. Así es. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Y recuerden, nosotros estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Y Melania, con todo el corazón, te mandamos de verdad un fuerte abrazo hasta allá. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima.